Bueno, a la reflexión que les comparto le llamo Nacer siendo ya viejo y les comparto una fotografía, dos fotografías, pero la que quiero subrayar es la de Leónides o San Leónides de Alejandría. Su fiesta es el 22 de abril. Y bueno, su hijo es el que está a la izquierda, se llama Orígenes, es Orígenes de Alejandría. En algún momento yo les he dicho que Orígenes, sin duda, para no pocos especialistas, es el hombre más inteligente que ha habido en los últimos 2000 años. Y digo 2000 años por la era cristiana. Yo podría a lo mejor desplazarlo antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, pero eso le tocará a los especialistas. Obviamente, uno tendría que ubicar cuáles son los motivos por los que alguien afirma tan rotundamente que Orígenes es el intelecto más alto que ha tenido el mundo en 2000 años. Y pues decirte solamente que Orígenes, por ejemplo, hace la traducción de la Biblia a 6 idiomas simultáneamente. O sea, se le llama las hexaplas. Una hexapla digamos, son 6 columnas. Entonces, que tú te agarres a traducir la Biblia en 6 idiomas distintas, en 6 idiomas, una columna, un idioma, otra columna, otro idioma, otra columna, otro idioma, otra, 6 idiomas. Entonces, sin duda, esta es la obra más monumental que pudo haber hecho, porque pues es toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero junto con esa habilidad que tuvo para hacer la famosa traducción en 6 idiomas distintas, pues, tuvo él más de 2500 obras que escribió. O sea, las hexaplas es una de 2500 obras. Y cuando tú ubicas que, por ejemplo, los musulmanes van a quemar la biblioteca de Alejandría, precisamente una de las búsquedas que tiene los musulmanes en esos conflictos religiosos, judíos contra musulmanes, musulmanes contra cristianos, cristianos contra católicos, contra los que no son católicos, dentro de esas guerras religiosas. Pero la razón por la que los musulmanes quemaron la biblioteca de Alejandría es porque era la biblioteca más grande que estaba en el mundo antiguo. De hecho, es considerado una de las maravillas del mundo antiguo, la biblioteca de Alejandría. Pues ahí en la biblioteca de Alejandría estaban las obras de Orígenes. Entonces, solamente para ubicar la grandeza de este personaje que aparece aquí en un cuadro hecho a lápiz. Orígenes es el que está a la izquierda, mirando de frente. Su papá es el que está a la derecha. Lo pongo porque es una referencia al bautismo. Cuando este papá que está aquí con un cuadro con fondo dorado y su túnica y la capa roja, etcétera, bautizó a Orígenes, que está a la izquierda, hizo un gesto que queda para la memoria y para la historia, para la posteridad. Leónides, que está aquí, salió de bautizar a su niño pequeño, lo levanta, y entonces una vez que lo levanta, lo baja, besa su pecho y dice: adoro a Dios Padre, y besa el pecho de su hijo, adoro a Dios Hijo, y besa el pecho de su hijo, adoro a Dios Espíritu Santo, y besa el pecho de su hijo. Dice: en mi hijo habita la Trinidad, porque ya fue bautizado. Adoro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que habitan en el pecho, en el corazón. Mi hijo es templo del Dios uno y trino, porque ya fue bautizado. Bueno, un gesto que queda en la memoria. Aquí, antes de pasar al texto del Evangelio del día de hoy, te refiero que el papá es santo, San Leónidas o Leónides, puedes encontrarlo con él en lugar de la A, Leónides. Y Orígenes no es santo. Y bueno, una de las razones, obviamente los especialistas podrán saber más, pero una de las razones por las que Orígenes no fue santo es por una lectura, le llamamos literalista, de la Biblia. Orígenes leyó al pie de la letra el texto sagrado.
Y en el capítulo 19, donde el Señor habla acerca de que si es lícito capítulo 19 de Mateo, le preguntan al Señor si es lícito darle libelo de repudio a la mujer. Y el Señor dice que no. ¿Y por qué Moisés lo permitió? Dice, porque porque por la dureza de su corazón. Y entonces, dice Pedro, entonces si las cosas son así, no conviene casarse. Y el Señor le dice, bueno, hay eunucos porque así nacieron, o sea, personas incapaces de tener una relación afectivo sexual. Hay eunucos que así nacieron. Hay eunucos que los hicieron los hombres, sobre todo los que servían en los palacios. El emperador o el rey o el sultán los castraba para que no hubiera peligro de que tuviera intimidad con la esposa o con las hijas, las princesas. Y entonces todos los séquitos de sirvientes en los palacios eran los eunucos. Los castraban, eran los que podían bañar a la reina sin ningún problema. Y así dice el Señor. Hay eunucos que así nacieron. Hay eunucos que los hicieron los hombres. Y dice, y hay otros eunucos por el reino de los cielos. O sea, hay quienes renuncian a su vida afectivo sexual porque decidieron hacerlo por el reino de los cielos. Y entonces, bueno, Orígenes se cuenta que se castró porque él quería ser un eunuco por el reino de los cielos. Y entonces el hijo de Leónides, que sí es santo, ¿y por qué Orígenes, si tiene tantas virtudes, padre Rogelio, no llegó a ser santo? Pues porque cometió algo contra su cuerpo, contra la integridad de este cuerpo que precisamente es un don de Dios y que una vez que somos bautizados es templo de Dios. O sea, no debió haberse castrado. O sea, debió haber vivido adecuadamente su sexualidad con voluntad, con decisión, con la capacidad de vivir adecuadamente. Pero bueno, hablar del bautismo, que hoy nos dice el Evangelio, nos hace reconocer una vida nueva que hay en nuestra persona. Adelante. Hablemos del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo, Rabuní, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy subrayo en ese texto del Evangelio que el ser bautizado es recibir vida nueva, un nuevo nacimiento. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque este es el bautismo de Jesús, el bautismo cristiano. Vamos a ver adelante con un texto de los Hechos de los Apóstoles cómo había otro tipo de bautismos. Por ejemplo, Hechos capítulo 19, versículo 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó, ojo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y ellos dicen, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Y entonces pregunta Pablo, pues ¿qué bautismo han recibido? Y ellos dicen, el bautismo de Juan. O sea, no es el bautismo de Jesús que nos narra hoy el Evangelio de San Juan, no, sino el bautismo de Juan. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, o sea, de arrepentimiento, un bautismo donde la persona busca el perdón de sus pecados. Y entonces, bueno, el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
fíjate cómo reciben dos bautismos. No es que haya dos bautismos, el bautismo auténtico para nosotros es el bautismo por el agua y por el Espíritu Santo. Y dice, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, faltaba completar el rito bautismal. Ahorita vamos a ver el rito bautismal de forma rápida. O sea, el bautismo, como tú y yo lo entendemos, no es tan solo para el perdón de un pecado o de muchos pecados, sino el bautismo, más allá de perdonarnos pecados, nos hace nacer de nuevo, nos hace tener vida nueva en Cristo. Adelante, veamos en Lucas cómo predicaba San Juan Bautista el bautismo. Dice en San Lucas capítulo 3, versículo 1, el año 15 del imperio Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador, Herodes tetrarca, Filipo su hermano tetrarca, Iturey trascotinítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Y entonces, bueno, él fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. O sea, el bautismo de Juan el Bautista es un bautismo para el perdón de los pecados. Por eso, ya conociendo la diferencia entre lo que son estos textos y lo que es el texto del Evangelio del día de hoy, del capítulo 3 de San Juan, donde habla del Señor de nacer de lo alto, de nacer por el agua y el Espíritu, que le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso vuelvo al vientre de mi mamá? Dice, no, por el agua y por el Espíritu Santo. Y ya vimos cómo Pablo, aparte del agua que se dio en el bautismo de Juan, impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo, que es el texto de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces se recibió este don de lo alto. Entonces, bueno, adelante vamos a hablar de las dos unciones y después hablaremos del bautismo nuevo. Primero que nada, hay una unción prebautismal. Adelante, por favor. Y este es el, el signo, la unción en el pecho y la parte del rito que el sacerdote pronuncia. Juanito, Luisito o Karina, o sea, que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador, cuyo signo es el óleo de salvación, con que eres ungido en el nombre del mismo Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es la unción prebautismal. Con esta unción prebautismal manifestamos el perdón de los pecados, el perdón del pecado original y de cualquier pecado que tuviera la persona. Pero si el bautismo fuera el perdón de un pecado tan grande como es el pecado original, o de todos los pecados porque alguien se bautizó a los 30 años y todo lo que tuviera se le perdona, sí, todo se le perdona. ¿Por qué? Porque el Señor lo explica, ser bautizado es nacer de nuevo. Pero a ver, vuelvo al vientre de mi mamá. No, no hace falta volver al vientre materno. Tú naces de nuevo por el agua y por el Espíritu Santo. Pero bueno, o sea, si el bautismo fuere solo perdón de los pecados y no nos hace hijos de Dios, no estás hablando del bautismo de Jesús. Estás hablando del bautismo de Juan el Bautista o de muchos ritos que tenían los judíos. Se llaman ritos ablutorios, las abluciones, que eran purificaciones. Por eso, junto con la unción prebautismal que es en el pecho, Juanito, que sea tuya la fuerza de Cristo Salvador, cuyo signo es el óleo de salvación, con que eres ungido en el nombre del mismo Cristo Señor nuestro, que hoy reina por los siglos de los siglos, viene una segunda unción. Adelante. La unción en la cabeza. En este rito, dice el sacerdote, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado. O sea, ya te libró del pecado, ya recibiste la primera unción. Y ya se derramó el agua bendita y se invocó al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, aquí ya se recibió el agua y se invocó el nombre de Dios uno y trino. Dice, Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida en el agua y el Espíritu Santo. Te unja con el crisma de la salvación para que, incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Bien, o sea, este es el rito que tendríamos que no olvidar, sobre todo hoy en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 6 que hemos leído. O sea, nacemos de nuevo y nacemos en Cristo a una vida nueva. Adelante, quisiera hacer
referencia a lo que este mundo necesita. Hablar de nacer siendo ya viejos. Sabemos que el mundo en el que vivimos y el tiempo en que vivimos es difícil, complejo, sumamente complicado. Hay problemas, sí, hay complicaciones, hay injusticias, hay dolor, hay violencia, hay situación de incomprensión y bueno, todo el escenario del COVID no es más que una forma de hacer esto mucho más fuerte y más intenso. Y bueno, ¿qué es lo que sucede ante lo que vivimos hoy en día, incluyendo este año que hoy cumplimos de haber estado, de estar en esta actividad? Pues, algunos podemos responder con apatía, con cinismo, con sarcasmo, con ironía, y otros, depende de nosotros, podemos afrontar un espíritu verdaderamente cristiano. La cuestión de las preguntas en torno a nuestra apatía, a nuestro sarcasmo, puede ser la pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser que Dios permita que sucedan todas estas cosas? O sea, ¿por qué Dios permite que sufra el inocente? Y quizá esto es la situación más difícil de explicarle a alguien. O sea, la enfermedad, el dolor, los desastres, la injusticia, la prepotencia, es lo que hace sufrir al inocente y lo que amarga el corazón de las personas y sobre todo el corazón de muchos de nuestros jóvenes. Y nuestra propuesta, decía en el párrafo del medio, puede ser el cinismo, la apatía, el sarcasmo y la ironía, o puede ser un verdadero espíritu cristiano. Adelante. Hablamos de un nuevo nacimiento. Y es que nuestro mundo y cada uno de los hombres estamos necesitando de un bautismo en el Espíritu. Y más allá del bautismo que hemos recibido una vez en la vida, en el regalo que mis papás le dieron a un servidor, o lo que Leónides te decía le dio como papá a Orígenes, más allá de la necesidad que tenemos todos para acceder al reino y recibir el perdón, hoy resulta urgente que nosotros los cristianos dejemos actuar al Espíritu Santo, dejemos de aprisionarlo, o sea, dejemos de estarlo regulando, de estarlo maniatando y que seamos dóciles al impulso del Espíritu. Ojo, quiero que ubiques este texto sobre todo en torno a la grandeza de lo que estamos viviendo. O sea, aquí es donde se debe mostrar el fruto de la Pascua. O sea, ya vivimos la Semana Santa, ya vivimos la Pascua como esa semana muy especial que terminó el día de ayer, en torno, digamos, a las preguntas que hace Tomás, en torno a la vida nueva y en torno a lo que no comprende. Bueno, ahora tenemos que ubicar, o sea, que quien murió en Cristo debe resucitar en Cristo. Bueno, y entonces, ¿qué me está pidiendo? Pues que viva su nuevo nacimiento y que ante este mundo tan lleno de problemas, no tengas la opción o no optes, no que no la tengas, la tienes, eres libre, pero que más allá de quedarte en el cinismo, en la apatía, en el sarcasmo, o sea, tú puedas comunicar la vitalidad del Espíritu Santo en tus ambientes, en tus estructuras. Y entonces, bueno, esa agua viva que se nos ha dado y esa agua, el signo bautismal con el que fuimos aspergidos en la vigilia pascual, pues que con esa agua viva limpiemos, empapemos, revivifiquemos, transformemos este tipo de situaciones que nos dañan y que exigen una respuesta cristiana. O sea, ¿qué debo de hacer para nacer de lo alto? Bueno, pues renacer de nuevo, pero ¿cómo? Por el agua y por el Espíritu. Y así al bautizarse uno en el agua y en el Espíritu, significa regenerarnos, significa un nuevo nacimiento. ¿En qué? Adelante, en el agua y en el Espíritu. Se trata del bautismo de los hombres. Y aun cuando nos trae el perdón del pecado original y de cualquier pecado que cualquier persona haya cometido, sobre todo, bueno, ahora quizá esto no se dio tanto, no sé dónde hayas vivido tú la liturgia de la vigilia pascual, pero en el lugar donde yo estuve, pues no hubo bautismos ni de niñitos, bueno, adolescentes, ni de jóvenes, ni de adultos,
Cuando tuvimos las celebraciones en las comunidades que he estado, tú ubicarás, pues que había personas ya mayores que se prepararon, pero bueno, saber que en el caso de los adultos, cualquier pecado que tuviera es perdonado, pero lo que recibimos en el bautismo no es tan solo una ablución o una purificación, sino un nuevo nacimiento. Y bueno, nuestro mundo, pues no tan solo necesita de una ablución, es decir, no tan solo una purificación, sino que necesita una verdadera regeneración, o sea, un nuevo nacimiento, que se dará cuando en este mundo, en este planeta, le demos un lugar a Dios. O sea, ¿cuándo habrá vida nueva en el mundo? Cuando Dios tenga un lugar, cuando existan actitudes nuevas y cuando se haga presente esa alma que es al cuerpo lo que el cristiano es en el mundo. O sea, lo que el alma es al cuerpo, el cristiano es en el mundo. Y entonces, bueno, es la auténtica vida cristiana. Y adelante es aquí donde te digo, este es un efecto de la Pascua. Es, digamos, Dios que quiere que tú y yo pongamos nuestra aportación. O sea, porque a Dios no le agrada el mundo como está. Y tan no le agrada que nos envió a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida. Y ese Hijo único tanto amó Dios al mundo, de tanto nos ama que da la vida por los amigos. Entonces, el mal y el sufrimiento no le pertenecen a Dios. Nunca fueron queridos por él. Saber que lo mismo que te hace sufrir a ti fue lo que hizo que Cristo fuera el Calvario. Y entonces, ¿qué es lo que hace falta? O sea, ya vivimos la Semana Santa, ya vivimos la Pascua, pues que vivamos en lo cotidiano de acuerdo a la vida de Cristo. Y enseñarla como ejemplo para el mundo, porque nosotros no debemos responder con cinismo, ni con apatía, ni con sarcasmo, ni con ironía. ¿Cuál es nuestra alternativa tuya y mía? El amor, la justicia, la bondad, la paz, la vida, la verdad, la entrega. ¿Cuál es nuestra alternativa? Adelante, Cristo es nuestra alternativa. El cristiano es aquel que sabe descubrir la esperanza en la desesperanza, la oportunidad en medio de la tormenta, la presencia en medio de la noche del alma, presencia de Dios providente. ¿Cuál es la alternativa tuya y mía? Ofrecer a Cristo al mundo. O sea, ya que estuvimos en el cenáculo, salgamos del cenáculo como Pedro y como todos los demás. Ese es el factor que nos da identidad en medio de este mundo. Debemos amar este mundo como Cristo amó al mundo. Y debemos trabajar por este mundo porque Cristo quiso dar la vida y nosotros también tenemos que dar la vida. Pero aquí debemos saber, pues que si queremos transformar al mundo, primero tenemos que transformarnos nosotros. Porque el mundo que escuche nuestra predicación va a decir, oye, pues no veo lo que tú estás diciendo, no lo veo en tu vida. Hoy el Señor nos invita a nacer de lo alto y saber que podemos hacerlo en el agua que hemos recibido, en el Espíritu, pero dejando actuar al Espíritu, y nuestra alternativa es lo que hemos vivido en Cristo, compartirlo con el mundo. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.